Giuliano Dalari, La Rosa. Ignacio Ferrari, correcto. ¿Todo bien? No sé si lo agarro o no. Lo agarro dos. Perfecto. Yo manejo la batuta del micrófono. Me podés mutear cuando vos quieras, está bien. Tengo el power. I got the power. Julie, nos conocemos desde los 10 años. Sí, más o Así menos. que es extraño hacer como que somos serios cuando en realidad nos Sí, conocemos sí. una banda. Así que, bueno, hermano, muchas gracias por venir. Te invité a hablar de nada en particular, de cualquier cosa. ¿De qué te gustaría hablar? Bueno, inicialmente como tema general había pensado religión, por el tema de que, bueno, yo no soy creyente. Últimamente lo he discutido mucho con amigos, en el sentido de no discutir en sí la fe, sino por qué creemos, dogmas, moralidad, tipo todo alrededor. Y distintas charlas en sí con distintos amigos o conocidos, incluso gente que no tengo tanta relación, como que me hicieron llevar a cabo que primero el primer tema complicado para hablar de religión en sí es que no hay una sola percepción de catolicismo, o sea, no todos, de alguna forma no todos los católicos son católicos, incluso diría a ojos de otros católicos, o sea, hay muchas interpretaciones, no solo de la Biblia, porque muchísima, diría la gran mayoría de las personas que crecimos en un ambiente católico, cristiano, no crecimos directamente leyendo una Biblia, leyendo directamente los textos en los que está el dogma, digamos. Normalmente recibimos interpretaciones de sacerdotes, curas, profesores, gente no creyente, de todo tipo de interpretaciones, gente más conservadora de distintas ramas de la iglesia, o más progresista. Y en sí, tipo, yo he notado que es complicado debatir la idea de Dios, primero porque no hay una idea fija de Dios. O sea, desde gente que lo ve más desde un lado espiritual, como simplemente una entidad o algo pensante, algo que toma decisiones día a día para que nos vaya mejor o peor. Desde ahí, bueno, se puede debatir un tema de moralidad, digamos, de qué tan literal puede ser una lectura sobre la Biblia, si se tiene que seguir usando como una guía. Creo que lo había visto en alguno de tus videos, que si la Biblia era más una guía de comportamiento, si era una guía más espiritual o si son historias, cuentos con una carga cultural, digamos, más que dogmática. Eh, ya a esta altura, yo en particular, obviamente, como no soy creyente, no lo tomo directamente como una guía de comportamiento. Siempre pienso que moralmente es como más, no sé si más fácil la palabra, pero más correcto buscar una moralidad subjetiva y debatida en sí que seguir un libro. O sea, la cosa es que nuestra interpretación en sí puede acompañar lo que diga la iglesia o lo que diga la Biblia, pero siempre es eso, lo máximo que puede cambiar es una reinterpretación de las cosas o hasta cierto punto diría ignorar ciertas partes en el sentido de siempre puede ser muy debatido si es más importante el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, cómo se lee el Viejo Testamento más que nada es como algo que es medio impracticable, digamos, para las personas del día a día, tomarlo como algo literal, por enseñanzas, por creencias o por directamente órdenes, digamos, o que se tiene que hacer en ciertas situaciones. Eh, pero bueno, o sea, esto de que el catolicismo no es uno solo, catolicismo, cristianismo, digamos, creencia en Cristo, en santos, bueno, incluso eso, por ejemplo, gente que ya adora directamente a un santo específico, no tanto recae en la típica figura de Jesús, sino que como esta figura me ayudó en esta etapa, encuentran más cercana esa idea. Y otras personas que directamente no, bueno, es sacrilegio para muchas personas concebir santos, incluso María, la madre de Jesús, hay muchos que no lo consideran santa, así que de ahí para abajo, mucho más. Eh, no sé si tenés alguna observación, algún tema, porque toqué varias cosas, me imagino. Tengo objeciones. Sí, por supuesto. Bien, entonces me dijiste, no hay una sola concepción de Dios, entiendo el punto. Sí, En términos del catolicismo, supuestamente es como, bueno, lo que dice la iglesia, eso es. Entonces, en ese ¿quién es la sentido, iglesia? vamos a decir el O- Vaticano. es que incluso dentro del Vaticano hay mismas diferencias. Tipo, pensar que hay votaciones, por ejemplo, para el mismo Papa, hay visiones de un Dios de cierta forma que
fue muy literal, digamos, en la Biblia, o que se tiene que saber más cosas, o más interpretaciones de que cada uno tiene que hablarlo. Pero perdón, seguí con tu objeción. Quería... En esa, entiendo el punto, creo que si lo amplías más, como te estoy diciendo lo que debería decir, ¿me entendés? Como Sí, el catolicismo es uno solo porque tiene una sola doctrina, digamos, la doctrina católica. Así vemos las cosas, ponele. En términos de el cristianismo, ahí ya empezás a abrirte a los ortodoxos y a, que ya es como una religión distinta, y después tenés los protestantes, luteranos, pentecostales, evangélicos, anglicanos, calvinistas, hay una barbaridad de sí, sí. luteranos. Entonces, ahí ya tenés una fragmentación. Creo que de alguna u otra manera lo que estás apuntando es absoluto y es como es o es subjetivo. Y creo que es un poco de las dos sin caer en el relativismo moral. El problema que le veo al relativismo moral es que si vos pensás que algo está bien y yo pienso que está mal, vamos a tener conflictos sobre eso. Sí. Si eso lo extrapolas a toda la sociedad y cada uno tiene que estar definiendo de, che, ¿cómo nos comportamos? Porque no sé si vos crees que esto está bien o está mal, vamos a terminar en conflicto. Primero va a ser dialógico, pero seguramente llegue a violencia física. Pero es que eso creo que es algo que ya pasa. O sea, por ejemplo, en temas, el primero que se me viene porque fue como recientemente debatido, recientemente hace unos cuantos años ya, pero el tema aborto, por ejemplo. Hubo un gran debate desde en el tema religión, normalmente obviamente no, la iglesia como que tenía una línea totalmente fija, digamos, de bueno, la vida, e incluso diría la vida de una persona es desde la concepción, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero siento que va a llegar un... O sea, ya estamos en el punto en el que me parece que vamos a discernir en qué cosas está bien o mal. En el tema leyes incluso es como medio imposible alejarse creo yo, del relativismo moral en el sentido de una situación extrema que te llega a violentarte a una persona, cómo juzgar eso dependiendo de la situación, terminás haciendo algo de relativismo moral, porque no es tampoco golpear a alguien está mal, matar a alguien está mal, porque siempre obviamente depende de la situación. Siempre tenés que terminar cayendo en un relativismo moral en el sentido de decir, bueno, en estas situaciones, incluso también, me imagino que la imagen moral, por decirlo de alguna forma, de la sociedad ha ido avanzando para bien y mal en distintos aspectos de mente, tipo, hay gente que puede decir que involucionamos en algún aspecto moral, hay gente que puede decir que siempre avanza, hay algunos que dicen la gente nunca se equivoca, en todos los aspectos puede ser, así que eso puede ser uno. Sí, perdón. Bien, entiendo el punto sobre el contexto a la hora de de tener un veredicto sobre si alguien es culpable o inocente. Ahora, creo que a lo que yo estoy apuntando con relativismo moral, te quiero tratar de tocar dos ideas para en pos de aclararlo y enfocarnos en qué estamos discutiendo. En cuanto a relativismo moral me refiero a personas que te dicen, no, violar en realidad no está mal, o por qué la pedofilia está mal. Y si lo empezás a cuestionar y decir, no, bueno, no hay arriba, no hay abajo, porque yo tengo mi verdad. No hay una verdad con B mayúscula, sino que es tu verdad y mi verdad. Entonces, como si empezás a tratar de marcar tus propios valores, podés tratar, pero la idea que sigue el cristianismo es que hay un reflejo de la realidad que emerge al mismo tiempo que lo vamos descubriendo sobre cuáles son las formas de comportarnos para que la sociedad se multiplique y no colapse, para que se replique en el tiempo y florezca en el mejor de los casos. Entonces, el hecho de que estemos sentados acá y estemos tranquilos con la gente que está pasando acá y no estemos paranoicos de si nos van a matar o si nos van a robar, es porque confiamos en que ellos no tienen esa mala intención, porque nos comportamos medianamente como católicos. Esa es mi forma de las cosas. Pero volviendo al punto, quiero llevarlo a eso. Perdón, ahí ya le Sí, estás dando el valor de comportarse como católicos en sí, perdón. a eso voy. Porque Dios es una palabra muy grande. Entonces, a lo que estoy queriendo llegar, lo que a mí me importa más es qué hace que la sociedad no colapse. Hay infinitas maneras de romperla y pocas maneras de hacer que subsista en el tiempo. Tenemos 2000 años de historia de catolicismo o desde Cristo para acá. Entonces, plantearte esto. ¿Qué hace que la sociedad no colapse? ¿O qué guía las acciones de una persona? Si vos pensás, no sé, sea el placer, en términos de si sos hedonista, tu Dios es el placer. Si sos alguien que le gusta mucho la plata, tu Dios es la codicia. Entonces, a eso voy. Lo que sea que unifique tu psiquis, eso actúa como Dios. También lo que unifique la psiquis del colectivo, de la comunidad, actúa como Dios. Entonces, ¿qué hace que nos mantenga, que podamos mantenernos integrados individualmente y también qué hace que nos podamos mantener integrados en términos de comunidad? A eso yo le llamo Dios. Entonces, para tirarte esta proposición,
¿Qué hace que las sociedades sean más prósperas, más pacíficas, que haya menos pobreza, que haya menos violencia? Como partir de algunas métricas que hacen una sociedad que funcione bien. A mi entender, son ciertos preceptos y guías. Podemos decir, no creemos en el Dios barbudo en el cielo y no vamos a la iglesia los domingos, pero de igual manera la gran mayoría de las personas dice violar está mal, la pedofilia está mal, matar innecesariamente está mal, robar está mal. Y si dejamos de creer en eso, si dejamos de tener fe en que si actuamos de estas, esto, ¿qué es fe? No tenemos evidencia que cualquiera de las personas que está pasando por acá atrás no quiere matarnos. ¿Por qué actuamos? Porque ni siquiera lo estamos pensando. ¿Por qué actuamos como si no quisieran matarnos? Tenemos fe, actuamos sin evidencia de que creemos que esto va a pasar. Lo mismo que cualquier plan. Decís, creo que si hago esto va a pasar esto. Lo pones a prueba y ves. Entonces, ¿de qué manera, esta es la pregunta que te quiero tirar, ¿de qué manera pensás que podemos mantenernos juntos, una moralidad en común en la comunidad, en pos de no colapsar? Yo a eso le llamo Dios, creo que viene de la Biblia y de la moralidad codificada en la Biblia. ¿Cuál es tu forma de ver las cosas? ¿Pensás que hay otra forma de hacerlo? ¿Pensás que podemos seguir hacia adelante extirpando la moralidad sin las historias? ¿Cómo lo ves? Es que, a ver, inicialmente extirpar todo lo que es la base que tiene, escuché también varias veces que han hablado de la parte occidental, digamos, porque es más marcada por el catolicismo. Obviamente no creo que sea extraíble, digamos, todo lo que se considera como moralmente la guía católica. Para mí es algo con lo que se tiene que avanzar, como creo que se viene haciendo, pero también yo no sé si es que proviene del catolicismo. Para mí es algo incluso anterior, en el sentido de antes de que saliera Cristo, de otra forma totalmente distinta a la actual, la gente tenía que cooperar, tenía que tener algún tipo de unión, digamos, que se genere entre las personas para que se pueda generar una sociedad. Lo poco que he visto de esto en gente con una posición más relativista moralmente es normalmente que lo llevan para el lado de la evolución, de que la misma empatía, digamos, es un sentimiento que se creó biológicamente justamente para esto, para que podamos, como el humano, digamos, no es un ser muy tan individualista, digamos, que necesita a otras personas para prosperar en algo tan simple como su vida propia o como sociedad. Por eso siento que no es necesariamente el catolicismo, de la misma forma en la que, no sé, en Oriente, si bien de otra forma totalmente distinta, han podido crear sociedades y se manejan de otra forma, justamente. Podríamos hasta decir, no sé, en sociedades musulmanas, digamos, repito, nosotros podemos verlo mejor o peor a su forma de conveniencia, de convivencia, obviamente, porque nosotros también hemos sido criados en una sociedad con las normas, en específico, no sé, yo en un colegio, en dos colegios cristianos católicos, creo que vos también, así que como que tenemos muy marcado ese tipo de convivencia. No sé de dónde decir de dónde viene. Es obviamente una pregunta como muy complicada, digamos. Lo primero que se me viene es eso, porque cuando siento que yo me fijo en mí mismo, si intento sacar las leyes, digamos, simplemente actuar por el actuar, creo que hay algo que me seguiría atando a relativamente actuar bien, que esto es lo que vos llamas Dios. Yo, como no creo, digamos, en Dios, a lo máximo a lo que puedo apuntar, digamos, es esta sensación de empatía, en el sentido de ver que si tus acciones generan un mal, que te generan algo mal adentro, digamos, como que te da una culpa, muchas veces te puede llegar a sacar sentido, en el sentido de decir, ¿para qué estoy haciendo las cosas que hago? ¿O por qué actúo como actúo? Yo lo veo muy desde el lado de adentro, por el tema de de no ver una fuente externa de los valores morales, digamos, o de cómo sentirse. No sé cómo ves tú la respuesta. Me interesa preguntarte, ¿a qué decís no creo cuando decís Dios? Como si me pudieras dar tu concepción de Dios en el cual no crees. ¿Cuál es esa concepción? Lo más fácil es medio la imagen esta clásica, digamos, de hasta dibujada que tenemos de Dios, en el sentido del hombre barbudo que está en el cielo, que está entre las nubes, que vive entre ángeles, que no dice que está bien o mal. Obviamente siento que prácticamente es muy poca la gente que debe creer en algo así. Pero lo complicado es que justamente, como decía al principio, como he visto interpretaciones distintas, en general creo que nunca he encontrado una para decir sí, hay algo acá. Normalmente lo principal que le doy como característica es
pensante a Dios, que no es simplemente energía, que hay una entidad real que toma, o que aunque sea una decisión de iniciar el universo, tomó. No, yo siempre digo, soy ateo, no, soy ateo y agnóstico, porque el ateísmo va por el lado de creer y el agnosticismo por el lado de saber. Yo no afirmo saber si existe o no, me parece que el que lo hace es como bastante egocéntrico, digamos, querer saber algo tan grande, pero nunca he encontrado una razón, no sé si decir razonal, pero es el término que se me ocurre ahora para definirlo, de la causa de Dios. Siento que siempre se puede llegar a encontrar o una explicación, no sé si decir realista, científica o lo que sea, o al punto en el que no se encuentre directamente la respuesta, siempre opto para decir el no sé. Si, se puede debatir del origen del universo, se puede decir de miles de teorías que seguramente el 90% tampoco entendemos, no hemos estudiado física a tal nivel como para decir sí, entiendo el Big Bang, a qué se refiere, por qué puede ser correcto o no, pero no, tampoco encontraría la causa para decir, bueno, yo creo que hubo una entidad pensante con ciertos valores eh, que eligió crearnos por alguna causa también. No siento que necesariamente haya una eh, causalidad, no sé si hay una razón así como la típica de Dios nos trajo al mundo por X causa. Soy más de ver las cosas causales. O sea, llegamos por las características que se dieron al universo a este lugar, tuvimos la enorme fortuna, porque también es otro tema que muchas veces se utiliza como argumento, las posibilidades que fueron necesarias para que estemos hoy acá. Yo simplemente lo veo como causalidad. O sea, lo podemos observar, lo podemos pensar porque se dieron. O sea, ya estamos tomando la base desde se dio vida en este exacto lugar y por eso podemos eh, observarla. Nadie dice, ay, pero ¿por qué no hay vida en Marte, por ejemplo? Y por qué no surgió vida en Marte como para decir desde su punto, fuimos afortunados de estar acá. Y digo en ese punto como en decir en prácticamente cualquier punto observable del universo que conozcamos, que todavía, digamos, no tenemos 100% idea si hay más vida o no. Tipo en las ramas. No, súper bien. Lo que pasa es que Dios es complicado, por Sí, decir no, por poco. supuesto. Entonces, Te puedo preguntar cuál es tu idea de Dios para justamente, aunque sea estar en el mismo plano de discusión. bien. ¿Cuál es mi idea de Dios? Creo que generalmente, en líneas generales, lo veo como algo pragmático, ¿sí? Como ninguna civilización no tuvo Dios. Si vas para atrás, cada civilización que tenemos registro tuvo una mitología, un mito fundacional. Entonces, tenés el politeísmo y como creo que van evolucionando, si lo pensás en términos darwinianos, estoy de acuerdo con eso. Creo que las civilizaciones van evolucionando y colapsan cuando ya su Dios no es suficientemente fuerte o no sirve para las actualizaciones que está poniendo el mundo, para los próximos niveles de dificultad. Entonces, creo que se ha hecho cada vez más sofisticado. El politeísmo lo que tiene es que puede explicarte de alguna manera ciertos impulsos que tienen todas las personas. Por ejemplo, tenés el dios de la guerra. Vos, Juliano, individuo, sentís ira. Sí, Yo siento ira. Eso es lo que representa Ares. Creo que Ares es sí, el... ahora o es Ares y Marte en los romanos. Y Ares en... romano, no conozco. Bien, creo que es Ares en Grecia y Marte, pero es el mismo. Tenés el dios de la guerra. Ese es el dios que representa la ira, como un impulso. Tenés la belleza, tenés la música, tenés lo que sea. Tenés impulsos adentro de tu cabeza. Entonces creo que Representaciones. eso, son representaciones psicológicas. Ahora, creo que el dios monoteísta representa muchas más cosas que eso. No es un dios de la naturaleza, es un dios eh, por fuera de la naturaleza o más que la naturaleza. Sobrenatural, porque si creó la naturaleza tiene que haber sido externo. Pero o sea, entiendo como que decís que es una idea, digamos, un concepto de Dios, no simplemente, pero yendo, digamos, más a una lectura terrenal, no sé si llevarlo al tema de Cristo como para hacerlo más tangible, pero Cristo, por ejemplo, o Dios en el sentido de como la entidad que creó el universo, con respecto a eso, vos cómo lo ves, o sea, Dios, Cristo fue literalmente el Hijo de Coso o es una idea de el Mesías que nos lleva, el que nos enseña de perdón, de todo lo que enseña
la imagen de Cristo, digamos. Bien, está la creación, estamos creados. Por eso te digo, yo lo llevo a algo más pragmático como qué nos une y qué nos une desde que quisimos salir de las cavernas, ¿me entendés? Como éramos monos, ¿me entendés? Y como si vos sos un mono y yo sé esto de la caída de Adán y Eva, lo que apunta a la historia, una vez que comen la manzana, se dan cuenta de que son conscientes y buscan taparse porque les da vergüenza, se dan cuenta que hicieron el mal. Es como un despertar de la conciencia. Ahora, cuando vos sabés que estás desnudo y que te pueden hacer daño, o sea, si me clava un puñal, yo sé que me va a doler y me voy a morir. Ahora, si yo tengo esa pieza de información, puedo hacerlo con vos. Entonces, si sabes lo peligroso que es el otro, estás en constante paranoia. ¿Qué es lo que hace que no estemos paranoicos y que podamos confiar en el otro y hacer esta cantidad de abundancia y riqueza? Y que podamos construir edificios y en vez de pensar, bueno, me va a matar esta noche cuando me voy a dormir, ¿qué hace que podamos convivir? Entonces creo que de eso va Dios. En ese sentido, podés hacer como un argumento de es las dos. Nosotros lo creamos al mismo tiempo que nos crea. Como únicamente siguiendo estos mandamientos que nos da la realidad, es que podemos llegar a esto. Entonces, en ese sentido, creo que hay un orden a la realidad. La idea de Dios católico es que hay un orden y que entender ese orden es bueno. Si pensás en la otra historia del Génesis, que es de la creación, que lo que hace en 7 días, cada vez que termina un día dice, y Dios vio que era bueno. Entonces, tenés que, otra cosa que también es útil es pensar, si vos no pensás que la vida es bueno, o sea que vivir es algo bueno, dejás de vivir. Como si te da lo mismo, si sos nihilista, decís, bueno, ¿para qué vivir o no vivir? Es lo mismo. Otra cosa es Abel y Caín, en la historia del Génesis, Caín se resiente contra Dios y mata a su hermano Abel. Entonces, ese es otro modo de acción. El nihilismo es un camino sin salida en términos darwinianos, porque no tenés un sentido para vivir, entonces, ¿para qué vivir? Mejor me muero. En términos de el otro extremo es el resentimiento y querer que la vida deje de ser. En tal cosa es como la imagen de Lucifer, o del diablo, o del el enemigo, tal cual, el mal en sí mismo. Ahora, ¿qué nos mantiene juntos? Esa moralidad viene de Dios, viene de la realidad hacia arriba. Tenemos que confiar en que si actuamos así, lo mejor nos va a pasar a largo plazo. Esa es la idea. Lo mismo que decir la verdad. Decir la verdad, que hizo de las mentiras tiene patas cortas, sí. Decir la verdad no es cómodo en el corto plazo. Cuando confesás que hiciste algo malo, en el corto plazo podés tener conflictos, pero el acto de fe es que a la larga va a ser bueno. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Si hay un Dios creador, si alguien nos creó, ni puta idea, no sé si estamos en una simulación o si esto es real, no sé qué tan real sea. Dirías que sos agnóstico de cierta forma, en el sentido de decir, no sé si Dios existe. En ese sentido, Obviamente. Dios es imposible de conocer porque es como tratar de explicar a un perro de macroeconomía. ¿Entendés? Como somos limitados. Dios es lo que sea que no entendemos en el momento. Antes le decían Dios a la razón por la cual llovía. ¿Entendés? Y hacían rituales para que llueva. Entonces, como lo que sea que no entendemos, eso representa a Dios, de alguna manera. Son muchas acepciones de Dios. Creador, el bien en sí mismo, lo que nos ayuda a movernos hacia adelante, lo que nos da sentido de vida. Son muchas acepciones. Entonces, como te tiro la idea de la Santísima Trinidad para darte un entendimiento más acotado que no es extensivo, no es todo. Dios Padre, para mí representa una abstracción, una idea del bien en sí mismo, ¿sí? Es el Dios creador, es el Dios que te llama a la aventura en caso de Abraham, es el Dios que te salva del diluvio en caso de Noé. Entonces, cada historia es una forma de representar a Dios, pero creo que es una abstracción, es una idea. Tenés Dios Hijo, que a mi entender representa la encarnación de ese bien en una persona. Tenés el arquetipo de héroe, si pensás, Simba es un héroe, Tarzán es un héroe, los que quieras. Sí. Todos los héroes, si los juntás, Luke Skywalker. Bien, si juntás todos los héroes, tenés el arquetipo de héroe. Ahora, necesitas hacerlo algo concreto para que exista. Creo que Jesús es justamente la persona a la cual, la persona más inocente en ese sentido, como la persona que menos merecía todas las tragedias que le pasan, y le pasa tragedia tras tragedia. Muere al frente de su madre, en el Imperio Romano, liberan a alguien que era culpable en vez de él. ¿Qué más? Lo transiciona uno de sus mejores amigos. Entonces, como la persona que más bien quería hacer, termina teniendo el peor de los finales. Con el moño y la frutilla del postre de la resurrección, que ahí ya tenés el milagro y la creencia y la fe de que realmente pasó y todo el movimiento. Pero en sí, Cristo creo que apunta a la encarnación de ese bien abstracto. Y Cristo creo que como cualquier héroe en una historia que tiene una moraleja, el héroe te indica cómo deberías actuar en la vida. El héroe no tiene miedo, el héroe es valiente, es noble, actúa en pos del bien, se sacrifica. Entonces creo que Cristo reúne todas las condiciones y aparentemente es una persona que vivió. Era un ser humano histórico. Entonces en ese sentido es cuando toda la abstracción se junta con la historia real de seres humanos.
En ese sentido está como la naturaleza de Cristo, y si es como medio divino, y como ha sido un quilombo y ha habido muchos concilios y tal movida. Más allá de eso, creo que Cristo encarna el bien en sí mismo. Y la tercera pata, que es la más misteriosa, que es la del Espíritu Santo, a mi entender hace referencia a la voz de la conciencia, a Pepito Grillo. El hecho de que sea una trinidad, que son tres personas distintas, pero una misma naturaleza. Las tres son lo mismo, al mismo tiempo que son distintas. Y hay como una danza. Lo hablé con una persona que estudia ciencias sagradas, que me explicaba de que hay una palabra en griego que habla de que es como una danza constante entre los tres. La voz de la conciencia, si la escuchas, si te callas y te preguntas, te abrís en humildad y decís, ¿esto que estoy haciendo está bien? ¿O qué debería hacer? Y lo preguntas sin saber la respuesta. Hay algo que es distinto a vos, que si fueras vos ya sabrías la respuesta. Si esa voz fueras vos... Todos tenemos esa misma voz. O sea, si todos pudiéramos cerrarnos y cerrarnos al revés, sería abrirnos a escucharla honestamente. Para vos todos llegamos a la misma respuesta, digamos, ante un problema moral. No necesariamente. No necesariamente a la misma respuesta. Creo que más o menos sí. Es jodido. A lo que voy es a que... Quiero hacerte un paso para atrás. Sí. No podemos estar seguros de que el otro tiene conciencia. Vos sentís que sos, que existís de alguna manera, sabés que sos, pero no podés asegurar que yo siento que sos. Podés ser como el Truman Show, ¿me entendés? Como sos el único vivo. Básicamente. Tal cual. Entonces, no podemos asegurarnos de eso. No estoy seguro de que todos tienen esa voz de la conciencia, pero por observación de las personas que me he cruzado y por relatos y como historias, aparentemente todos tienen ese tipo de voz. Quizá los psicópatas no, lo cual hace que todo sea más complicado, pero en general todos deberían tener, o presumo que todos tienen una voz de la conciencia. Eso es todo el mismo, es todo junto. Entonces tenés la idea de Dios, tenés la encarnación en acciones y tenés la voz de la conciencia que te guía a, o el Espíritu Santo, que te guía a encarnar esas acciones. Y es como, me explicaba este chabón, como Dios es, el Hijo es en el Dios a través del Espíritu Santo, y como todo así podés hacer las conjugaciones de que todos son lo mismo. Eso es lo fantástico de la idea trinitaria y también del Dios monoteísta, de que es el bien en sí mismo y es el control de las pasiones y el sacrificio. La cruz representa el sacrificio. No es un símbolo como muy... No es un símbolo hippie la cruz. Implica muerte, implica sufrimiento, implica cargar con tu sufrimiento y tus pecados en Pero pos de... tiene alguna carga positiva en sí, por ese en pos a algo, no es simplemente dolor por dolor. Si existe ese dolor, estoy haciendo una visión, digamos lo que decís, si existe ese dolor tomado además de forma voluntaria, es en pos de algo, digamos. Eso es que el valor, digamos, de la guía moral del catolicismo, también escucho mucho a Peterson, siento que veo algo de su idea en lo que decís. Lo entiendo totalmente, pero me pasa cuando llegamos al pragmatismo, por ejemplo, ¿cómo podés, con esto de que la voz te puede llevar a personas distintas, posiblemente puede llevarlo a distintos lugares? Eso siento que en parte me vuelve a reconectar con el relativismo moral, pero además saquémoslo como opción, como decía, debatir. ¿Qué pasa cuando dos personas de dos religiones distintas, también creyendo como, bueno, esta es la guía moral que me vino, ya sea más literal o más metafórico, digamos, como lo planteas vos? ¿Qué pasa cuando te encontrás con una persona que tiene una distinta? Un credo distinto que te dice, no, estas cosas sí están bien en esta situación, o no sé, hay cosas tan grandes e importantes a día de hoy como que la guerra Palestina-Israel, mucha gente la sostiene en base a eso, a la promesa de esta tierra hace tantos años. ¿Cómo se puede debatir o superar, digamos, una diferencia de credos, básicamente, porque termina siendo eso, de ideologías dogmáticas que viene en un libro, si no puede, no sé cómo decirlo, poner la voluntad propia por encima de esa ley? Es complicado, obviamente, se han hecho guerras por eso, así que no espero que tenga la respuesta. Mismo punto, hermano. Creo que es por ahí, 100%. Hay dos formas de verlo. Es como nosotros, seres humanos, vamos a la guerra en pos de nuestros dioses, o son los dioses que están yendo a la guerra a través nuestro. ¿Me entendés? Como, son las dos. ¿Solo se resuelve en base a guerra? Sí, ¿por qué? No porque en algún punto creo que la religión es el último nivel de tribalidad.
Vos podés decir, bueno, argentinos contra uruguayos nos tenemos que matar, pero si los dos somos cristianos y entendemos como, bueno, te respetamos y tenemos como el mismo sistema de valores, podemos convivir. Ahora, si no tenemos el mismo sistema de valores y tu sistema de valores dice que violar niños está bien o es aceptable moralmente y estás queriendo imponer eso en nosotros, ahí ya hay un problema. Entonces, si vos estás trayendo la guerra y nosotros la toleramos, ahí ya estamos dispuestos a morir porque sí. Entonces, si alguien está trayendo la guerra a tu puerta, tenés que saber defenderte y ganar esa guerra. Pero Entonces, posiblemente en algún momento, si vos ya tenés tu moral escrita, posiblemente vos vayas a terminar siendo en algún punto el que lleva la guerra a otro lado. Porque como sociedad tipo se abren debates como por ejemplo esto del aborto. Y yo entiendo desde la parte católica cristiana, vos lo ves como una atrocidad en el sentido de decir, bueno, si esto es una persona y que muere, yo entiendo de que no podemos dejar que esto pase. En el caso de que no se vea como persona, como humano o que vale más, digamos, por peligro de la madre, por el tema que sea, que se puede llegar a cabo, entiendo las dos posiciones que se alcen en armas de cierta forma para defender sus ideales, pero siento que me termina llevando cada vez más para el lado de ideología atea, en el sentido de decir, si esto es como la forma más tribal de expresar nuestra moralidad o de organizarnos, creo que justamente es como lo que me hace querer ir para decir, bueno, entonces no tenemos que tenerlo escrito. No sé en base a qué se puede discutir lo otro, justamente. Eso es lo complicado, porque tenemos que definir algo tan simple como primero, esto que decías vos de, vale, la vida es positiva la vida, ¿qué es? Que la existencia humana es positiva y en base a eso sale bueno. Hasta qué punto, por ejemplo, el bienestar común es más valioso que el individual. Hay muchísimas cosas que para mí a día de hoy justamente lo que pasa es que se debaten. Por eso es lo que yo digo como que veo complicado seguir teniendo como una guía de fija, o sea, que sea, o que sea complicada evolucionar, porque al mismo tiempo, como nosotros podemos interpretar de distintas formas las leyes, por ejemplo, hace 300 años no sé si se interpretó como vos interpretaste la Biblia, que haya sido todo metafórico, que, que sean enseñanzas para llevarnos una moralidad simplemente y que no haya pasado literal, por ejemplo, no sé, el arca de Noé, cosas como la de estilo. Pero siempre terminás haciendo una interpretación de algo ya escrito. O sea, mi pregunta sería, ¿por qué nos tomamos de base y de ahí empezamos a discutir si simplemente podemos discutir de cero? En el sentido de decir, no tomamos esta base como algo estipulado. creo que el 100% de acuerdo, me estás tratando una muy buena ocasión que es cómo sabes que tu interpretación es la correcta. Y justamente creo que esa es una de las principales ocasiones que tengo al Islam. También quiero aclarar, no creo que todas las religiones valgan lo mismo. Creo que tenemos esta pelotudez en Occidente de decir, no, bueno, todas las religiones son más o menos lo mismo y apuntan más o menos lo mismo y entonces somos iguales y valen lo mismo. No, no, no. Los resultados son distintos y esa es tu evidencia para saber que no pensamos lo mismo y los resultados no son iguales. ¿Qué tipo de resultado? O sea, ¿a qué te referís con resultados? Eso Más pacíficos, somos las sociedades más pacíficas, más ricas de la historia. Es debatible en Argentina porque tenemos una historia de inflación exacerbada, pero todo Occidente, Europa, América del Norte, Oceanía, América Latina, en general ha tenido una historia mucho más jodida y venimos atrás y somos países más nuevos. Pero en líneas generales somos las sociedades más ricas de la historia y más pacíficas y más igualitarias. Entonces creo que esa es una buena primera base. Como es menos probable que te maten en la calle, que te roben, y es más probable que vivas con ciertas comodidades, como luz, gas, agua, electricidad, ¿Estás vacaciones. seguro de eso? Hermano, O sea, no yo hay... no sé, o sea, literalmente porque no sé en el sentido, no sé cómo vivirán en Japón, China, pero he visto algunos índices como altos de cierta forma, pero no sé, también para seguir quedándonos en Occidente y mantener la discusión ahí, digamos, países nórdicos como que cada vez son de los más pacíficos, creo, o entiendo, no sé, en bienestar, también depende, para mí depende mucho a qué tipo de sociedad apuntás, pero en esos temas, en economía, seguridad, digamos, tienen un altísimo grado de ateísmo, digamos, o de no creencia capaz tan conservadora en la iglesia. No sé, como que también podría simplemente a esta altura creo que podríamos despegarnos y tener un debate simplemente de moralidad y que nos llega
como tenemos 2000 años de historia, no nos vamos a poder deshacer, digamos, de las raíces, en el sentido de acá para mí a 3000 años van a seguir habiendo raíces, porque es evolutiva, no es como que simplemente de la nada decimos, bueno, acá cortamos, y de la nada decimos, bueno, todo lo que nos dijo el cristianismo estuvo mal, pasamos a hacer esto. Que tampoco creo que es la idea, porque no creo, obviamente, que todo lo que diga el cristianismo o el catolicismo esté mal, como tampoco creo que esté todo bien. Bien, necesito dos toques. Perdón, sí. La mejor. Tenemos esto de, la objeción que me trajiste a colación es esto de cómo sabes que tu interpretación es la correcta. Y ese, te estoy diciendo, es la objeción principal que tengo con el Islam, que para ellos no tienen a la palabra encarnada o el verbo encarnado, que es Cristo, el logos encarnado en una persona, sino que para ellos la palabra se convirtió en una persona en el catolicismo. Y en el Islam, ellos tienen la palabra en sí misma. El Corán es la última palabra, la última revelación de Alá, y entonces la única forma de leerlo es en arábico, poronga, no sé cómo se dice, pero en su idioma, y esa es la última revelación. Ahora no contienden o no tienen la voluntad de debatir si esa es la interpretación correcta. Por eso tenés la posibilidad de que se desarrollen grupos islamistas, que son fundamentalistas del Islam, y terroristas. Y que convenzan a un niño de ponerse una bomba y explotarse y ser un mártir, total, va a aparecer en el cielo con 72 vírgenes y con alcohol y va a ser feliz. Entonces, como, si ese es el caso, ¿cuál es la religión que estás llevando a cabo? ¿Cuál actúas? ¿Cuál encarnas? Si es una religión de bombas y mártires, entonces no es lo mismo que lo que estamos proponiendo de este lado. El problema es teológico, o sea, como de raíces. Ellos entienden que esto es lo único. Nosotros no lo entendemos así, lo entendemos como un proceso dinámico. Sobre las interpretaciones, hay infinitas interpretaciones para cualquier texto. Ahora, el problema es, no todas las interpretaciones son igual de aplicables en la realidad. Por ejemplo, si vos interpretás en Peter Pan que deberías tirarte por la ventana y volar al país nunca jamás, te tirás por la ventana, te morís y se acabó. Esa interpretación no es replicable en el mundo. Entonces ahí tenés como un darwinismo de ideas. Hay ciertas interpretaciones que te llevan a estas sociedades. Otras te llevan a otro tipo de sociedades o a que colapse la sociedad. Creo que yo me baso en esa evidencia, como el hecho de que no hayamos colapsado por 2000 años y que sigamos constantemente reivindicándonos y haciendo cambios en pos de estar mejor, creo que es lo que me da la pauta. Volviendo a tu punto, y quiero darte puntos a favor sobre esto, en ciertos tiempos en la humanidad y dentro de países cristianos hubo esclavitud, hubo colonización violenta. Sí, o sea, Podés no es debatirlo. la sociedad católica, digamos, está exenta de hasta pecado, digamos, hasta en términos católicos. Déjame ir ahí. O sea, la Biblia te dice cómo cuidar de tu esclavo. ¿Entendés? Como la idea es, en Éxodo, justamente que es el Pentateuco, es la base del judaísmo. Ellos tenían ciertos cuidados benévolos, vamos a decir, para los estándares de esa época, sobre los esclavos. Pero no decía en los 10 mandamientos no esclavos, tal cual. Pero ¿qué pasa? La raíz estaba ahí. La semilla de todos los hombres son hechos a imagen y semejanza de Dios estaba ahí. Una vez que pasa el tiempo y tenés más abundancia económica y empezás a considerar, bueno, ahora que ya no tengo hambre, déjame pensar qué es el bien y cómo deberíamos conceptualizar a Dios. La gente empieza a ver, decir, che, pero si todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, esto que es un ser humano, nada más que tiene piel negra, si realmente es un ser humano y no es de otra raza, como se lo preguntaban en ese momento, si realmente es un ser humano, entonces no puede ser esclavo. Tiene que ser libre, así como soy yo, porque somos hechos a imagen y semejanza. Somos libres, somos creadores, tenemos el libre albedrío para poder decidir. Entonces, en ese caso, creo que la semilla estaba, pero no siempre se va actualizando según nuestro entendimiento de la moral. Ahora, si destruís la torre, o sea, si destruís la base, y así como, bueno, no hay arriba, no hay abajo, no hay bien, no hay mal, violar no está mal, robar no está mal, ¿por qué está mal la pedofilia o el incesto? Si rompes la base, Pero para vos no podemos llegar a una forma razonable, digamos, de justificarlas. ¿sobre qué lo vas a basar? No. Creo que el punto es, y esto es Siempre hay algo de, digamos, de, no sé si llamarlo fe o lo que sea, pero como tiene que haber un acuerdo en base a nada, me parece que sí. En base a, estamos buscando bien común. Te respondo esto y te lo dejo y me decís. Porque es una conversación que seguramente has visto, que es Jordan Peterson contra Sam Harris. Y lo que Jordan Peterson, la objeción que tiene, y es el lado que yo estoy proponiendo, es que no podés derivar valores morales de los hechos. Porque ¿cómo haces para poner prioridad sobre los hechos?
el hecho de que yo mida 1,67 o que un delfín tiene un cerebro, ¿cuál vale más? Hacer una escala de vida. ¿Quién merece sobrevivir más? Hacer una escala de prioridades. Y esa escala de prioridades te la dan, creo que somos más propensos a derivarlas de historias con moralidad codificada que vamos descubriendo a través de los años en un proceso evolutivo, a poder derivarlas de los hechos, porque los hechos no vienen con un sistema de valores. No puedes priorizar un hecho sobre el otro. En términos fácticos, un hecho es igual a otro hecho. Los dos son verdad. ¿Cuál es más importante? Entonces, esa es mi contraposición, mi objeción. Te la tiro y decime cuál es tu intuición sobre cómo derivar un nuevo sistema moral si pensás que lo mejor sería dispensar o dejar atrás las historias de la Biblia. No sé si necesariamente como que lo que digo es dejar atrás las historias de la Biblia como tal. Para mí, el valor que tiene la Biblia justamente es en eso, en eso estamos de acuerdo, en el sentido de que son historias que no son literales, obviamente, que traen un valor de esto, de moral, histórico, digamos, en el que se basó la sociedad. Pero siento que ya es algo que hacemos, el darle prioridad o elegir, digamos, esto de darle un valor a las cosas, porque si no, por ejemplo, no podríamos haber, como dijimos antes, no podríamos haber deshecho, digamos, esto de la esclavitud en la Biblia, en el sentido de, a día de hoy es lo que decía al principio, de que hay distintas formas de catolicismo, o que no todos se pueden decir autodenominar católicos al 100%, porque no seguimos primero, la gran mayoría no hemos leído bien la Biblia, hemos leído partes, hemos leído alguna historia en particular, eh, pero por ejemplo, si la siguiéramos totalmente, no literal, digamos, pero si sacáramos de todo algo, Éxodo, esto de que se pueda tener un esclavo, de cómo pagarlo, de que se le pueda pegar o no, son cosas que en algún momento, como lo veo yo, no sé cómo habrá pasado históricamente, por algo externo a esta guía moral de la Biblia, supimos decir, no, bueno, hay algo mal acá, hay algo quizás mal en esto que dice, o capaz que lo estamos interpretando mal, esa es la otra. Pero eso es a lo que me refiero, si yo tengo algo en el libro que yo no considero correcto moralmente, ¿cómo puedo hacer para mí no siempre termina recayendo en es el valor que le doy yo, porque hasta dentro de una sociedad, vos decís esto de que está la tranquilidad, pero sigue estando el que alguien vaya y dañe a otra persona, hasta teniendo esta base moral, digamos, esta voz adentro. Me olvidé cuál era tu pregunta, perdón. ¿Cómo derivar este sistema de valores Sí, desprovisto? O sea, si no fuéramos a hacerlo de las historias de la Biblia, sí, no creo que sea tu posición, pero déjame hacerlo más pomposo. sí, Si decimos que esto es pura, ¿cómo se dice esto? Como superstición, ¿entendés? Como si decís pura superstición, es como cualquier cosa, dicen que hay incesto en la Biblia, hay esclavitud en la Biblia, entonces como no deberíamos salir de esto y está mal. sí. Si no fuera a través de esas historias, ¿cómo derivaríamos un sistema moral, paréntesis, para que la sociedad se pueda mantener cohesiva y pueda actuar de manera similar y predecible? Sabemos cómo saludar, sabemos cómo decir chau, sabemos no tocarle el culo a una mujer en la calle. Entonces, como ese tipo de comportamientos que ya están implícitos, ¿cómo lo derivamos si no es de la moralidad de las historias de la Biblia? Es que me parece que por suerte, justamente la parte más complicada, que es sacar esa base, digamos, para poder darle un valor a los hechos, me parece que esa la trajo la religión de cierta forma. A mí eso es como el valor que trajo. eh, no sé si, tampoco sé si la religión, porque repito lo que habíamos dicho antes a la religión podían crearse ciertos tipos de sociedades, obviamente no cercan a la actual. Para mí actualmente podremos mantenerlo por el orden que ya esté estipulado en la sociedad, en el sentido de que ya hay un gobierno que tiene leyes escritas, de como que partimos en base de eso, y que si vos quisieras, por ejemplo, decir el asesinato está bien, legalicémoslo, esta crianza, digamos, que tenemos adentro, esta empatía, este sentimiento de bien, me parece que es lo que puede llegar a guiarnos. En general yo soy positivista en estas cosas, en el sentido de decir, creo que si nos desligamos de algo escrito, va a seguir avanzando de alguna forma positiva, por decir de cierta forma. O lo que nosotros veamos positivo. Pero
sea, la base para mí, el hecho de sacarle un bien o mal a un hecho, para mí ya lo tenemos por crianza a día de hoy. Es medio que vas a tener que seguir siendo perpetuado y cómo avance esa moralidad es lo que se tiene que debatir. Por ahí, hermano, estamos en el mismo problema. Listo. Sí. Decime si lo agarre. Entonces, eh, creo que escuché bien al que dijiste, estamos de acuerdo en que la moralidad codificada en la Biblia puesta en acción a través del tiempo nos llevó para acá, de una u otra manera. Y en evolución, no siempre fuimos igual de evolucionados, como te digo, hubo esclavitud por mucho tiempo, entonces ahora ya no hay, más o menos por ahí. Ahora, ¿cómo hacerlo de acá para adelante? A mi entender, no podemos ir para adelante sin la base que nos trajo hasta acá. Creo que el punto de derivar los valores así como puras abstracciones, creo que par de cosas. Uno, creo que la mayoría de las personas no puede hacerlo, no puede solamente tener principios abstractos, filosóficos en ideas y actuar en base a eso. Creo que la gran mayoría de las personas, y esto es una forma de ver las cosas mía, sobre el coeficiente intelectual y la capacidad de acción y de campo que tienen, creo que es mucho más fácil acceder a símbolos o a historias. Si ves El Rey León y cada historia tiene su profundidad. Creo que no hay ninguna profundidad más profunda, valga la redundancia, que las historias de la Biblia, sobre todo la historia de Jesús, para nuestra civilización sobre todo. Entonces, el simbolismo de la cruz, o cuando entras a una iglesia, la catedral acá, y ves las pinturas y el camino de Jesús y toda la movida, creo que eso le habla a una parte de la persona que no puede poner en palabras. ¿Me entendés? Creo que no todas las personas tienen la capacidad de estructurar su pensamiento en palabras. Muchos otros lo estructuran y les es más fácil agarrarlo en imágenes. Entonces, en ese sentido creo que es más accesible a todas las personas y creo que es más fácil de transmitir. ¿Cómo harías para derivarlo y para, qué dirías? Integrarlo o también como injertarlo en una persona, en un joven. A mí entender el simbolismo, si sacás el simbolismo, te perdés de algo que quizás sea absolutamente necesario. Es mi intuición. No creo que podamos vivir únicamente diciendo, hagamos el bien. Bueno, ¿qué es el bien? ¿Según quién? ¿Cómo definimos el bien? Es que ya ahí siento que se cae hasta en un debate en sí del valor de palabra como símbolo justamente, en el sentido de sí, hasta los mismos sonidos que estamos haciendo terminan siendo símbolos. O sea, la capacidad para hablar termina dándote esta capacidad para poder entenderte y quizás que el accionar con una persona sea mucho más llevadero. ¿Cómo hacerlo? Estoy de acuerdo en que puede ser mucho más fácil con símbolos, con historias, que, que también porque no puede ser un camino individual. Alguien te lo tiene que poder mostrar, porque si no, si cada persona tiene que crear una modalidad propia, sí, sería un caos. Yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, y a favor de que se enseñe una moralidad, digamos. El método, es que los métodos pueden variar mucho. No sé si lo que va a terminar cambiando es la idea en base. En el sentido de, si fuera más literal la Biblia o más metafórica, si vos llegás a la misma idea, no sé si cambia en sí el valor. Eh, en el valor de la palabra. Lo que sí es, tipo, mi problema en sí no va con la literalidad, la forma de transmitir las ideas, sino con la fijación de esas ideas. Nuevamente, como mi lado como agnóstico ateo. No sé. En ese sentido, estoy de acuerdo con vos y creo que es una cuestión de constante diálogo y evolución a través del diálogo. ¿Entendés? Como hay gente que es totalmente ortodoxa y que te diría, no, para mí estaría bien, como si la Biblia dice que podemos tener esclavos, deberíamos tener esclavos. Entonces hay gente que toma las cosas literal como el mundo tiene 10.000 años porque ven la fecha, ¿me entendés? Como hay gente que entiende la Biblia en términos literales. Y yo creo que es una forma de entender la Biblia que podés usar. Hay partes históricas, hay partes que son más poesía, hay partes que son más narrativa. Entonces, ver cuándo usar cada uno no es fácil. Te voy a ser sincero, no terminé de leer la Biblia, o sea, no la he leído completo. Pero creo que el punto es debatirlo y hablarlo socialmente y de eso se va haciendo el progreso, ¿entendés? Porque es la palabra viva. Entonces, creo que sigue siendo A relevante. cierto punto no termina siendo algún tipo de relativismo si te tenés que poner de acuerdo, porque hasta te tenés que poner de acuerdo en una interpretación. En el sentido de, yo esto que te digo de, lo he charlado con distintos amigos,
con un chico que conocí hace relativamente poco, no es amigos conocidos, es amigo de un amigo, lo conocí en un cumpleaños, nos pusimos a hablar de esto de religión, yo le dije mi postura y le preguntaba por su literalidad de sus ideas, y él me dijo que él encontró a Dios literal, físico. Yo además de que como que sentía que no podía seguir debatiendo porque, o sea, de seguir debatiendo en el sentido de que si es una experiencia tuya, yo no la puedo refutar. Claro. Yo no puedo explicar por qué viviste o no viviste de cierta forma y al mismo tiempo no puedo acceder a esa experiencia. Si yo te viniera y te dijera, yo conocí a Allah, en persona, de cierta forma, primero, no me crearías muy posiblemente, y segundo, ¿cómo puedo yo transmitírtelo si es conciencia mía, si es experiencia mía? Por eso te digo, eh, con esa persona se me hace muy difícil eh, poder llegar a un debate, digamos, moral, porque si él dice que ya conoce a Dios, si él ya está tan seguro, va a terminar dependiendo de su interpretación de qué tan literal es la Biblia o no, de qué cree que está bien o mal. Tan simple como eso, y es palabra de Dios. Ahí es cuando me entran a haber problemas en el sentido siento que termina siendo una barrera en el sentido de decir, eh, capaz que incluso puede hasta ir en contra de lo que sentís en esto de mirar para adentro, pero si es palabra de Dios, es palabra de Dios. No puedo debatir contra Dios también por esto de es algo inentendible, que al mismo tiempo lo entiendo en el sentido de si vos tenés una base moral, ¿quién soy yo para decir qué está bien y qué está mal? Pero tampoco puedo simplemente aceptar lo que vos creas porque vos crees que te lo ha dicho un ser superior. Hermano, es una muy buena objeción. O sea, no tengo forma de responder a eso más que decirte que creo que es una evolución en el tiempo. Volviendo al ejemplo de la esclavitud, ¿entendés? Como estaba bien por mucho tiempo y Dios lo había mandado y ahora definimos que no. Entonces, ya desde ese punto, solamente con ese ejemplo, creo que ¿Puedo hacer una pregunta? sí, termino esto. Me sirve para ilustrarte de que creo que es una evolución en el tiempo. Entonces, no es algo, sí es algo base, las mismas historias con otro entendimiento, que creemos que es mejor, que es más moral. Entonces, creo que se va evolucionando y se va desarrollando en el tiempo. Creo que la base es la misma, en ese sentido es absoluto y es relativo en términos de lo vamos armando al mismo tiempo. No es 100% en piedra, si no seguiríamos saliendo de esclavos. Sí, sí. Perdón, la pregunta que te iba a hacer. Si pudiéramos tener una sociedad, un hipotético, eh, que tuviera muchos de estos valores, no sé si decir creados, reforzados o mantenidos por la Iglesia Católica, como poner otra mejilla, lo que consideramos positivo del catolicismo y el cristianismo, pero no hubiera una creencia en Dios. Digamos que en 200 años la religión se vuelve atea, no cree en Dios, no sabe si hay algo o no, pero dice, nosotros vamos a seguir manteniendo esta línea moral sin necesidad de acceder quizás a las enseñanzas que da la Biblia. Te lo enseñamos por otros medios. Quizás historias, quizás símbolos, pero otros tipos, quizás adaptados, traducidos de la forma que sea. Para vos se podría seguir llevando una sociedad alejándose de la religión de forma dogmática, pero teniendo todavía las raíces de una base moral. Es una pregunta muy difícil de responder. Te voy a decir mi intuición, ¿sí? Mi intuición es, si entendí bien lo que propusiste, es como cambiar de religión de otra manera, como haces otros símbolos, como en vez de ser el catolicismo, Religión. O sea, no que sea una base religiosa, sino en el sentido de esto, de como sociedad, digamos, de la forma más fácil, más complicada que sea, pactamos una base moral en la que desde ahí se avanza, pero no en base a libros sagrados. O sea, los sacamos de la mesa, decimos, pero que siga teniendo esto de no matarás, etc. Como que eso, que nos pongamos de acuerdo. Que esa base moral esté, pero que no sigamos hablando de el sacrificio de Jesús. Simplemente hablemos de sacrificio, de la vida en comunidad, del dar para recibir, del bien común, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablemos de los valores en sí, no de lo que tiene alrededor de forma religiosa. ¿Sentís que eso se puede? creo que no. Mi intuición es que no. Creo que justamente el argumento que debería tratar de hacer mejor es que las historias son la mejor forma de pasar la moralidad. El hecho, y por mucho tiempo el libro no existía, eran historias Sí, sí. llevadas oralmente. Entonces, creo que
por cómo estamos hechos, por nuestra naturaleza humana, la mejor forma de codificar una moralidad y de transmitirla es a través de símbolos y de historias. Entonces creo que no podés hacerlo sin eso. Si decís, bueno, como acá firmamos todo y si no hacemos nos morimos, lo van a pisar porque no tienen suficiente relación como emotiva, que ellos tengan una identificación, esto es lo que hago y como pertenezco a esto, soy de este equipo, ahí tenés como todo eso. Una bandera, un símbolo. Entonces la cruz es un símbolo. Entonces, en ese sentido, creo que los símbolos y las historias no pueden no ser parte de un entendimiento de la moralidad. Y para responderte, otra pregunta que no me hiciste, que creo que es si podemos hacerlo en nuestro caso en particular, en nuestra línea de tiempo. Estamos en 2025, somos parte de la sociedad cristiana, entonces, de acá para acá, ¿podemos cambiar de barco y crear una nueva religión? Yo creo que no. Yo creo que únicamente podemos evitar el colapso si llevamos para adelante algún tipo de entendimiento que conserve esas historias, ¿entendés? Creo que las historias tienen que ser las mismas, pero tenemos que conservarlas con un nuevo entendimiento. Vemos el versículo que habla de los esclavos y decimos, bueno, en ese momento quizás era algo mejor lo que se estaba proponiendo acá que lo que estaban pasando los esclavos fuera de esto. Al menos estas eran reglas. Pero hoy por hoy esta civilización cree que tener esclavos no es necesario y es mejor si no los tenemos. Entonces, ¿por qué no borrarlo entonces? Porque no tenés base. No tenés base para coordinar nuestra moralidad. Si la ignoramos igualmente, nadie va a día de hoy a decir, ¿por qué no tenemos esclavos? Primero, o sea, no, ¿por qué no tenemos esclavos? ¿Por qué no puedo matar a mi esclavo a golpes? No creo que haya alguien a día de hoy que vaya, lea la Biblia y dice, porque acá en Éxodo me dicen tal cosa. Es algo que siento que ya lo tenemos como base y que podemos llegar a ignorar o obviar. ¿Pero por qué? Para mí es porque por muchas generaciones lo estuvimos pasando de generación en generación. Por supuesto, es que eso es lo que yo digo. Para mí la base la construyó una religión, sí, porque fue la guía moral de la sociedad por muchísimo tiempo. Pero yo lo que me refiero es, creo que ahí es a lo que me parece que no estamos de acuerdo, en lo de que para mí sí se puede llegar a desprender. En base tipo, por eso dice la pregunta, porque me parecía que ahí estábamos en desacuerdo. Para mí siento que sí se puede llegar, termina siendo acuerdo. O sea, acuerdo y confianza de la misma forma en la que decís, bueno, tenemos una confianza societaria en el que no va a venir nadie a matarme. Para mí siento que a día de hoy en sí lo que lo sostuvo fue más la crianza y el haber aprendido, por ejemplo, en creciendo con otras personas que te enseñen, que está muy marcada por haber crecido en una sociedad cristiana, por los valores cristianos, totalmente. Pero me parece que pueden llegar a desprenderse del cristianismo y quedar simplemente como valores, no necesariamente enganchados a la religión cristiana. Me imagino que ahí es donde estamos en desacuerdo. 100%, es un buen diagnóstico. Pero te puedo tirar un poco Sí, pegame donde más duele. te tiro la objeción y te lo puedo tirar con términos de cosas que están pasando, no cosas que podrían llegar a pasar. Creo que ya nos estamos despegando. La cuestión es, en líneas generales, seguimos siendo una unidad, seguimos siendo cohesivos como civilización, como sociedad, porque seguimos manteniendo esos valores. Creo que de alguna manera, citándolo mal a Nietzsche, parafraseándolo, estamos viviendo de la putrefacción de Dios, del cuerpo de Dios. Lo tenemos que revivificar, porque si no, creo que nos despegamos y termina colapsando. ¿Por qué digo esto? La monogamia, la Sagrada Familia, otra simbología muy crucial en el catolicismo. Tenés la Sagrada Familia, José, María, Jesús, papá, mamá, niño. Ahora, si llegas a un punto en la civilización en el cual estamos ahora y decís, no, bueno, cualquier familia es igual en términos de validez, no de tolerancia. Creo que en una instancia el impulso era positivo de decir, bueno, toleremos a los que están en la franja y los que no siguen la norma. Los que se divorcian, los que tienen familias ensambladas, los que son huérfanos, lo que sea, distintas formas. Ahora, si llegas a un punto en el cual estás celebrando la homosexualidad, la transexualidad, y estás diciendo esto es más válido que la heterosexualidad monogámica, o estás celebrando y poniendo en duda y en juicio de, bueno, quizás yo no soy monogámico y soy poligámico. Si empezás a cuestionar esas cosas, volviendo al punto de no tener suficiente tiempo para diseñar tus propios valores, sino que los tenés que tomar de la sociedad, si empezás a romper la base y empezás a... Vos sos programador, hermano, más o menos. Entonces, si corres el bug, el error, lo vas corriendo en el código, cada vez la próxima generación va agarrando vicios
que hacen que se vaya autodestruyendo la civilización. Quizá lo estoy magnificando, pero no creo que sea un problema así como así, esto de el dejar de lado la familia como la sagrada familia, como el matrimonio, la convivencia del hombre y la mujer monogámica y la crianza del niño siendo lo más importante. ¿Por qué? Porque si no tenés una crianza de un niño optimizada, la sociedad sufre de eso, porque no se puede replicar bien. Entonces, en ese sentido, creo que a eso estoy queriendo apuntar. Una vez que destruimos la base de que no hay un ¿por qué no puedo tener 4 parejas? Porque muchas cosas se terminan basando en porque Dios lo dijo. ¿Entendés? Como, soy tu papá y haces como yo te digo, porque yo digo. Creo que en muchas cosas, en la base, la gran mayoría de las personas llega a decir, bueno, porque Dios dijo. Practicidad entiendo que es mucho más, para practicidad entiendo que es muy eficiente, digamos, obviamente. La cosa que siento que a día de hoy, obviamente va a sonar raro, pero se puede llegar a decir porque el Estado lo dice, porque la ley lo dice, porque un acuerdo común entre partes lo dijo, y si querés cambiarlo, se puede cambiar. Pero, por ejemplo, con esto que dijiste de que vivimos el cuerpo putrefacto de Dios. Sí. De cierta forma podemos decir entonces que la moralidad de la sociedad está en descenso. Está en cuestionamiento, yo creo que en cuestionamiento crítico, porque ya nos olvidamos por qué creíamos lo que creíamos. Nietzsche dijo Dios ha muerto en 1880, 1850, no sé, una cosa así, hace mucho tiempo. Él ya veía venir esto de vamos a empezar a cuestionar cada vez más el de dónde viene nuestra moralidad. Y hoy por hoy no sabemos dónde viene nuestra moralidad. ¿Por qué no abortar? ¿Por qué no tener 4 parejas? ¿Por qué no matar, robar y violar? ¿De dónde viene eso? Son convenciones sociales. Entonces creo que de base, creo que cuando rompes la idea de lo bello, lo bueno, lo real, que esos son como algunos atributos de Dios, lo bello, lo bueno, lo real, si la verdad es relativa, todo se vuelve una cuestión de poder. De bueno, hay jerarquías, hay oprimidos, hay opresores, hay gente que está arriba en la jerarquía, yo tengo que hacer todo lo posible para subir en la jerarquía. Entonces el Estado y los individuos que componen el Estado se pueden corromper en búsqueda de poder, dinero, fama, lo que más te guste. Pero creo que esa es la proclividad que tenemos. El poder es una realidad fundamental del ser humano. Creo que la única forma de que el poder no se corrompa es insertándolo en un sistema que sea moral, en el cual el poder esté sujeto al escrutinio de lo que está bien. Porque si le puedo pisar la cabeza a alguien para ganar este partido de básquet, ¿por qué no hacerlo? Porque no está bien, más allá de que pueda ir a la cárcel. Entonces, ¿de dónde derivamos esto que está bien y que está mal? A mi entender, de vuelta, la base. Entonces creo que no podemos seguir adelante sin la base. Ese es mi argumento al menos. Y creo que hoy por hoy, en donde estamos parados, estamos cuestionándolo. Más allá de la inteligencia artificial, una potencial guerra Estados Unidos-China, la Guerra Fría, bombas nucleares, como la existencia está muy jodida y es excitante estar vivo. Al mismo tiempo nos estamos recuestionando, che, ¿vamos a seguir siendo este tipo de civilización o no? Y lo estamos recuestionando. No sé si vamos a llegar a tiempo porque también tenemos un montón de avances tecnológicos sin tener el avance en términos de conciencia o de moralidad. Entonces, no sé si vamos a llegar a tiempo de salvar esta civilización. Pero creo que nuestra mejor apuesta es volver a la base. No esclavos. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con eso? No, o sea, estoy en desacuerdo con... acá me voy a tirar una frase que me parece que es algo en lo que estaremos en desacuerdo, que para mí actualmente yo siento que estamos en la etapa más moral que ha tenido la sociedad, por cómo yo lo veo, en el sentido de que, no sé, primero es difícil ver la moral como una vara, como bueno, estamos en tal punto y estamos yendo para arriba o para abajo, porque no es así, es como una construcción. A mi parecer la moralidad también depende de percepciones, así que es complicado, pero me quedó sonando esto de vivimos de la putrefacción de Dios, porque justamente para mí, cuando lo dijo Nietzsche, yo veo, o de mi percepción como una persona de este año en este lugar, siento que nuestra sociedad es más moral que en la que estaba Nietzsche en ese momento. Y yo considero que posiblemente esa haya sido incluso más moral que hace 400 años. Y así. Por eso se me hace complicado ver como que el cuestionar esta base
entiendo la peligrosidad en el sentido de, pero no sé si necesariamente es como una torre en la que por sacar esto se vaya a caer. Porque capaz que simplemente sacas esto y pones otra cosa, lo intercambias. En el sentido de, volviendo a esto, no sé, de la Biblia, de que de cierta forma diría que sacamos algo de la Biblia o como que lo ignoramos, y es algo que estamos haciendo constantemente. Yo creo, en general soy positivo con este tipo de cosas. No creo que vayamos a llegar al punto en el que digamos, y matar está mal, y violar está mal en el sentido de que obviamente hay gente que a día de hoy se lo puede llegar a preguntar, como se lo puede haber preguntado hace 100, 1000, 200, o la cantidad de años que sea. Pero siento que justamente por esto de las normas que hacemos como sociedad, se genera esto de una visión negativa ante eso y es medio lo que nos protege de la caída de la sociedad. No sé si es en sí lo que nos dijo la religión en un momento. No sé si me explico. Entiendo el punto. Creo que también el punto que está tratando de hacer yo con esto de la Sagrada Familia y el replicarlo es llevado a la práctica. ¿Entendés? Como hay una simbología que te dicta sobre cómo actuar. ¿Sí? Esto está bien, esto está mal. La moralidad. ¿De dónde viene? En este caso, Dios. Entonces, creo que si empezamos a despegarnos de los comportamientos que nos hacen revivificar y redoblar las apuestas de nuestra moralidad, empezás a dudarlas. Cuando empezás a dudarlas, no está mal si lo cuestionás y le pones de vuelta a una piedacita con mucho cuidado, hermano. Porque son cosas sagradas. O sea, ¿qué significa que sean sagradas? Son muy importantes para la replicación de la sociedad. Es que el cuidado llega hasta justamente, vuelvo a caer con el tema aborto porque siento que es algo tangible, como que se llegó a un momento esto de que, bueno, tenemos que llegar a una solución práctica porque es algo, una realidad en el sentido de que había abortos, y había que regularla de alguna forma, a favor o en contra. Vos cuando llegás a eso, hay gente a la que le va a parecer, no, ¿cómo vas a estar siquiera cuestionando esto? Entiendo el por qué, porque desde su punto de vista es simplemente legalicemos matar gente. Desde el otro lado vos lo ves y vos decís, pero tiene sus enormes contras, como puede ser el aborto, como puede ser con 500 cosas, en el sentido de cómo podés regular también qué tanto se puede oponerse a esto ya escrito. Siento que como vas avanzando, digamos, en oposición, en cierto punto vas a llegar a un bloque en el que digamos, no, mira, yo no estoy dispuesto a sobrepasar esta línea. Y vos vas a llegar a un punto en el que choque con la mía, en el que digamos, yo no estoy dispuesto a sobrepasar esta línea. Y es así, y digamos, nos pasó con eso. Antes de eso, digamos, el matrimonio igualitario. Lo del valor de la familia, digamos, como soy relativista, yo en general siento que no tiene un valor en sí propio. Le veo el valor práctico de, bueno, tener una figura que te enseña tantas cosas, tener otra figura que te enseña tantas cosas, pero no sé si, no creo que sea necesariamente más válida la familia tradicional que una familia con dos padres, por ejemplo, para llevar al típico ejemplo, o dos madres, o lo que sea, o con tres personas. No sé porque no sé, literalmente, de que hay riesgos en debatirlo. Por supuesto que hay riesgo de debatirlo, pero al mismo tiempo, si por riesgo a que pase algo vamos a dejar de avanzar en la dirección que sea, porque podés intentar avanzar una situación en una dirección y que es un error. Y bueno, así se avanza, tristemente. No somos perfectos como para creer que vamos a seguir una línea recta de cosas apropiadas o no. Y no sé, por ejemplo, siento que se puede llegar a día de hoy con uso de tecnología. ¿Qué tan moral es para ciertas cosas? Para creación creativa, no sé, manejar la emocionalidad de una persona. Hay debates que, bueno, simplemente siento que los vamos a tener que dar y nos vamos a equivocar. O sea, en el momento, si creemos que nos vamos a equivocar o que por equivocarnos se va a caer todo, creo que va a frenar el debate. Para mí, no digo tampoco cierremos los ojos y vamos corriendo y nos chocamos contra la pared. Obviamente no es legalicemos todo, veamos qué pasa y listo. Pero en general soy positivista en eso, en el sentido de creo que pelear hasta cierto punto obvio, pelear a las bases está bien. En general yo intento ser respetuoso, digamos, con las bases en esto del debate religioso, como que además
es lo que te lleva a poder discutir las cosas. Si yo directamente vengo, te quemo una Biblia en la cara, y sé que va a venir alguien y me va a meter una trompada por atrás, y lo entiendo, y que es como que querés, es en lo que basó su vida, su personalidad, su moral, es lo que te enseñan que está bien. Pero al mismo tiempo, cuando esa persona puede llegar a decir está mal ser homosexual, no puedo quedarme en brazo cruzado y simplemente decir, ah, bueno, pero es lo que muchas personas validan, o muchas personas creen, o le da sentido a muchas personas, porque también pasa eso. La religión es una de las cosas que yo valoro, digamos, en mi proceso de dejar de creer en Dios, le da a muchas personas significado de vida. Le da calma en muchas situaciones, en el sentido de esto de qué pasa después de la muerte. Muchas veces da respuestas que nos pueden ayudar, tiene un valor. Yo, incluso Mateo, puedo ver y sentir que hay un valor en la religión, en el sentido de, y sí, si yo voy con un nene y mi abuela se acaba de morir, yo no le voy a decir, no, bueno, está en un pozo negro y no tiene ningún tipo de conciencia. No, ¿qué le vas a decir? Y te están mirando desde arriba, porque querés que no se sienta bien. La cosa es qué tanto podemos permitir por este sentirse bien, por este orden. Ahí va, eres Bien, tengo como muchas cuatro cosas. cosas. Súper bien. Creo que hay un punto, por favor, creo que hay un punto de consuelo y como creo que es una crítica que si no la haces con ciertos fundamentos, es la idiotez de la religión es el opio de las masas, de Marx. Y como, bueno, listo, no estás involucrándote con ninguna idea. O sea, entonces, entiendo el punto, creo que hay un factor de consuelo, creo que no es lo único, claramente. Sobre esto que decías de alguna manera, lo que escuché, que me dijiste, esto de replantearse las bases, creo que es bueno, sobre todo en términos dialógicos. Y creo que me dijiste también, como no es ir con los ojos cerrados a quinta fondo contra la pared. Entonces, creo que mi objeción con eso, o mi lectura sobre eso, es que estamos rompiendo muchas bases muy rápido. Entonces, en general, creo que la derecha y la izquierda ninguna está bien, sino que el discurso y el diálogo hace que nos encontremos en el medio, en el mejor de los casos. Lo mismo con las fuerzas metafísicas, que son el conservadurismo y el progresismo. Entonces, ¿qué conservamos y qué reformamos? Entonces, volviendo al ejemplo de... O incluso desechamos. Eso también entiendo también que desde el lado más, en general yo soy medio progre, digamos, del lado más conservador entiendo que puede dar miedo de eso, en el sentido de decir, no, ni siquiera muchas cosas no se buscan modificar, muchas cosas se buscan eliminar. Claro. Que también estoy de acuerdo en el sentido de, no sé, eh, machismo, racismo, obviamente son cosas que se buscan eliminar, o en general, digamos que se buscan eliminar. El cómo es un gran debate, no sé. Se me vino una idea a la cabeza que no sé cómo sí, es como un dicho, póngale. Dice, hay un alambrado en el campo, ¿sí? El conservador dice, ¿por qué hay un alambrado acá? Se lo pregunta. Y el conservador tira el alambrado, ¿entendés? Como el progresista tira el alambrado y pasa por arriba. Entonces, creo que hay un valor útil en ambas fuerzas. Creo que es al medio. Creo que es qué nos quedamos y qué cambiamos para bien. Creo que ahora estamos en un exceso de querer cambiar cosas que son muy fundacionales y no estamos entendiendo la importancia que tienen estas ideas. Esa es mi intuición. No es que soy un conservador naturalmente. Soy un conservador porque creo que es el balance que necesitamos hoy por hoy. Si en el mejor de los casos, si fuera dictadura, quiero creer que estaría en el lado progresista de decir, bueno, como hay que desestructurar. Pero entre tanto caos, entre tanto no hay arriba, no hay abajo, mi intuición es que tenemos que volver a cuál es nuestra estructura, qué vamos a usar como base. Y hay mucho de eso. Sobre el tema de la regulación o de las leyes, creo que no siempre la moralidad va de acuerdo con la ley o depende de qué principio quieras poner por sobre otro. Yo soy mucho de la libertad y de la libertad de acción, porque creo que en el mejor de los casos, no 100%, pero creo que en el mejor de los casos deberíamos darle la elección a la persona y dejar que su libre albedrío decida. Con restricciones. Matar es una, por ejemplo. Ahora, si vas a tener un aborto, el Estado no te puede decir o abortás o vas a la cárcel. Es como, aborta, este es el procedimiento, no va a ser gratis, pero moralmente debería ser condenable. Creo que ese es el punto. Pero Como que es moralmente condenable. matar la potencialidad de una vida. Porque No, estás, sí, a eso voy. o sea, me refiero,
¿A qué te referís con que debería ser moralmente condenado en el sentido de, por leyes, obviamente, podemos poner una cosa, pero moralmente condenable puede ser que a mí me enoje, pero puede ser algo simplemente repudio, o puede ser te destruya trompadas. O sea, en especial cuando tocas temas tan sensibles, eh, es eso, en el sentido de, es muy fácil cruzar una línea, siento yo, porque justamente no se habla de un tema simple, se habla de la vida. Para empezar, porque la línea es muy difícil, o sea, ¿qué significa condenar moralmente? Como hacer así con el dedo, socialmente, ir a la vecina y decirle, yo sé que vos tuviste un aborto y está mal lo que hiciste, puede ser un poco de eso, pero más allá de eso creo que de entrada podemos estar de acuerdo en no celebrarlo. Creo que hay un error en celebrar lo que no debería ser celebrado y viceversa. Entonces, la vida es buena, la vida es algo que deberíamos celebrar, es algo que deberíamos atesorar. Bien, felicitemos a una embarazada, no celebremos a la gente que tiene abortos. Es algo triste, es algo que no debería pasar y si pasa, no creo que sea ¿No se gratis. celebra? Pocas personas, pero digo como base, digo como una idea. De base, no celebremos esto. En términos de estoy muy en desacuerdo, de acuerdo con ser tolerante con la franja, con las personas que no viven de acuerdo a la norma. Entonces, no sé qué significa ser homosexual, no sé cómo se siente, pero si vos me decís, mira, yo estoy enamorado de un hombre y me siento realmente bien y siento que puedo ser una mejor persona teniendo una relación, de vuelta voy a volver a lo conservador dentro de la franja, ¿no? Diría un- una relación a largo plazo con un hombre, siendo un hombre, como una relación homosexual a largo plazo. Yo estoy en desacuerdo con que se llame matrimonio. Creo que esa palabra debería estar reservada para hombre, mujer, monogámico, que pueden procrear, porque son hombre y mujer. Entonces, en ese sentido estoy en contra de decir matrimonio igualitario. Si querés vivir juntos y pasar toda tu vida con una persona, creo que es preferible, y es más, hay un dato chistoso que si sos conservador y sos pro matrimonio, debería ser pro matrimonio gay, porque los gays son los que más estables son en sus parejas, tienen el menor ritmo de divorcio. Los gays, hombres, no las lesbianas están del otro lado, son las que más se divorcian. Eh, Haz lo que quieras con esa data. No Pero, voy a hacer nada. No pienso que nada. pero bien, tengo un conflicto con llamarlo matrimonio. Estoy de acuerdo con la tolerancia. No estoy o sea, estoy de acuerdo con hablarlos, con tratarlos como seres humanos. Así como hay gente que digo, che, mira, yo no estoy de acuerdo con que vos los domingos comas asado al mediodía, pero vos haces lo que vos quieras. O no sé, yo no como harina, pero vos haces lo que vos quieras. Mismo, si vos sos homosexual, haz lo que vos quieras. Y creo que de ese lado, nuestra religión católica tiene eso avalado en la tolerancia. Dame un toque. Está avalado en la tolerancia. Ahora, creo que hay un error en poner eso de tolerancia por la franja como algo celebrable. Y eso es lo que yo choco con la idea del orgullo, de decir, deberíamos celebrar la homosexualidad, la transexualidad y cualquier cosa que no sea la norma. Yo creo que sería todo lo contrario. Creo que estamos yendo en dirección opuesta a lo que deberíamos estar yendo. No estamos reivindicando la norma, no tenemos una norma. Creemos que todo es igual de válido. Y creo que no es Claro, todo es que vos igual de ves el válido. valor en la norma, esa es la cosa. Si una persona no ve el valor en la norma, digamos, yo por ejemplo en sí siento que no es en la norma lo que le da el valor. Para mí, la pareja puede ser lo que le da valor en el sentido de hombre-mujer por el hecho de esto, de que te puede llegar a hacer sentir mejor, de que te puede dar más sentido, de que es alguien que te acompaña en una etapa de tu vida. Eh, no, me olvidé que iba a decir. Se me fue. Diga. Te quiero preguntar para ver si... Sí. Dos cosas. La batería, tuve un problema con la batería, te dije que cuando empecé, Sí. estábamos corto de batería de que empezamos. Vamos una banda de tiempo igual, parece que se iba a quedar sin batería antes. Pero me gustaría cerrar la conversación en pos de no quedarnos sin batería. Sí. No tengo voluntad de acallar las objeciones que tengas. No tengo la voluntad de terminar el debate. Me interesa preguntarte para ver de seguirlo. Creo que me dijiste, no sé si este matrimonio monogámico, papá, mamá, hijo, es la mejor configuración. Creo que, pensás que ahí hay una... Yo creo que he visto alguna vez los datos, hoy no los tengo acá, tengo entendido que es menos propenso que caigas en la pobreza, menos propenso que seas adicto a drogas, menos propenso que caigas en la cárcel, si tenés papá, mamá presente. Con esa configuración tenés una mejor chance en la vida. En líneas generales, capaz que tenés un papá que es un individuo excelente y tenés un buen pasar por la vida, pero en líneas generales, como generalidad, deberíamos tener esa norma. ¿Dirías que estás en desacuerdo porque
banco. Quizás no viste los datos, quizás encontrás otros datos que son contrarios a los que yo tengo. Entonces, Tengo una respuesta sin haber visto los datos. Es que me parece que es un análisis muy amplio. Hasta si tuviera que se pudieran censar el 100% de las personas, no sé, no creo que sea un análisis tan directo en el sentido de, hasta un poco lo estudié, me acuerdo en mi proyecto de estadística, que no puedes agarrar un ecosistema así enorme, hacer variar simplemente dos variables en el sentido, bueno, padres tanto y padres tanto, y ver los resultados, porque hay 500 otras variables que modifican. Si vos lo tomás, capaz que eh, si tomas un promedio, capaz que esto de caer en la pobreza. Y capaz que las parejas heterosexuales, al momento de iniciar la pareja, tienen más recursos, digamos, para mantenerlo en el tiempo. Capaz que hay mayor educación en cierto grupo de personas. No sé, tipo, siento que es muy amplio el análisis como para simplemente reducirlo a, bueno, si las parejas si las personas con padres heterosexuales tienen mejor resultados, simplificando incluso cuál es el resultado, entonces está mal la pareja homosexual. A eso es a lo que me refiero. Me parece que es como un análisis muy amplio como para simplemente poder reducirlo a decir, bueno, está bien. Y al mismo tiempo, ¿qué haces si te dice, si pudieras incluso llegar a tener el análisis completo, vos ves la realidad con todas las variables, seguís teniendo que, si podés llegar al punto de decir, está mal o es negativo para la vida de una persona que sus padres sean homosexuales, ¿qué vas a hacer? ¿Decirle no tengan un hijo? No, porque termina, tipo, llega un punto en el de decirle, no, bueno, vos sos incapaz de tener o de darle las condiciones. Y capaz que no sea así, esa es la cosa. No, terminás yendo incluso en contra de la libertad de esto. Y perdón, se me había ocurrido algo de que hemos hablado antes, de esto de la libertad y que bancas la tolerancia. Pero ¿qué es tolerancia? Si una persona, por ejemplo, busca adoptar un niño, una pareja homosexual, dos mujeres, dos hombres, lo que sea, estarías en contra, porque hay mucha gente que está en contra por esto de que dice, no, bueno, porque consideran que es mejor el hogar con dos personas heterosexuales como padres. Y entonces, ¿qué haces? ¿Le decís que no puedan tenerlo? En especial con la cantidad de gente, digamos, sin casa, tipo, como que decir, si hay niños, ya el hecho de decirle, no, no podés ir con esta familia porque son dos padres heterosexuales, y lo dejás esperando a la deriva, no sé, es como que siento que simplemente fingir que hay un problema y decir, bueno, me parece que esto es mejor, así que voy a esperar a que todo sea esto. la adopción de parejas homosexuales es súper complicado. O sea, no lo sé. Te bañaron, enano. Estamos en la zona de tiro, hermano. Ahí te doy un papelito. Dame un toque. ¿No se paloma? Sí, boludo. ¿Qué hijo de mí? ¿Qué sale tan rápido, boludo? No puedo creer. Una banda. Disculpa, no estamos terminando. La mejor. Venite, enanito, que te me fuiste de cuadro cuando puedas. Todo bien. Esto es la calle, papá. ¿Te acordás cuando estábamos en Es un mensaje estudios? divino, boludo. Me estás diciendo ateo de mierda. La paloma es el símbolo del Espíritu Santo, hermano. No, sí, Te está tirando bosta, literalmente. Voy a empezar a prender fuego, símbolo religioso, boludo, de este ritmo. Cerramos con esto. Hermano, no tengo que hacer tareas, que lo quiero empezar así cerramos. Estás invitado de vuelta. De entrada te digo. Creo que es súper difícil el tema de la adopción homosexual. No tengo idea. Creo que es qué sería mejor para el niño. En líneas generales, como tenés esto. No pueden ser padres por sí mismos, porque no están teniendo sexo hombre-mujer. Ahora, tenés todas las opciones de alquilar un vientre, inseminación artificial, como si es contrato entre dos partes y se firma y es transaccional. Ni idea. No hay ni idea. Yo creo que en líneas generales me gusta y tengo la intuición de libertad. Que la conciencia de las personas decida. Cierto marco regulatorio, ciertas leyes, pero que la conciencia de las personas guíe sobre qué hacer y qué no hacer. No quiero decirle a otra persona qué hacer y qué no hacer. Sobre el hecho de que existan homosexuales, te digo, tolerancia, ¿qué significa para mí? No matarlos, no meterlos, no castrarlos como Sería bastante raro si me bueno, dijeras algo distinto. no sería políticamente correcto. No. Pero por lo menos empezar como por la base, por lo idiota, ¿sí? Por lo ridículo de decir. No matarlos, no castrarlos químicamente como lo hicieron con Alan Turing, no llevarlos a la cárcel por homosexualidad, que no tenga ninguna consecuencia por promoverlo. Yo en términos culturales y morales, te digo, creo que es incorrecto promoverlo, celebrarlo. Creo que en eso está mal.
Ahora, legalmente, uno más. Todos tenemos los mismos derechos. En ese sentido, estamos por buen camino. Estamos viviendo las sociedades más libres de la historia. 100% por ahí. Pero en términos de moralmente lo que deberíamos hacer como sociedad, creo que no deberíamos promoverlo ni celebrarlo. Esto. ¿Charlo por acá? Hermano, gracias por venir. Disculpa mis fallas técnicas. Ha sido un gusto, hermano. Disculpa mis fallas técnicas de la batería, que no tengo idea qué pasó. Lo voy a arreglar. Te has invitado de vuelta para seguir hablando de esto o de otra cosa. Antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras ser encontrado por redes sociales. Este es el momento. Publicitar algo. Primero querría publicitar la música de un amigo, Ulises Petrovich, gran músico, mejor persona. ¿Cómo la encuentras? ¿Cómo? ¿Cómo la encuentras? Ulises Petrovich, Wicca también en algunos temas. Pero no vine con nada pensado, así que no se me acuerdo en el momento. Pero muchas gracias. Juli, hermano, ya era hora. Gracias por las palabras, gracias por venir a hablar conmigo, gracias por tu tiempo, hermano. Ha sido un gusto. Muchas gracias, boludo. Súper bien.